Y ya empezamos otro relato. Ahora estamos con Carla Álvarez. Ella es experta en temas de seguridad en un momento muy complejo para el Ecuador, para el país, en circunstancias que además preocupan, ahondan la incertidumbre. Y pensábamos que a estas alturas del 2024, es decir, empezando el año, alguna expectativa de mejoramiento hay. ¿Cómo recibes este año, Carita? Bienvenida. Bueno, con ánimo, con expectativa, con ganas de que las soluciones se vayan encontrando para poder vivir con más seguridad, pero bueno, estamos teniendo bastantes sorpresas, ¿no? Ha sido un año cuando terminabas el año, ¿qué te prometías? ¿Qué te señalabas a ti mismo como la expectativa del 2024? Un poco subir el ánimo, ¿no? Porque ese 2023 fue un poco intenso, de mucha incertidumbre, también de mucha violencia. Y claro, estar estudiándola, siguiendo todo el tiempo los datos, a veces hacen mella, ¿no? ¿Tú no sufriste ningún acto violento, un asalto, un robo, un pariente cercano? Nada. No, por suerte no. He sido como muy afortunada en que mi entorno cercano no, pero claro, las noticias, la población, o sea, la sociedad en general sí estuvo muy afectada, así que bueno. Claro, te comento esto porque, por ejemplo, a mí me asaltaron el 1 de diciembre, se rompieron el auto, se llevaron la computadora y solamente uno dimensiona lo que pasa a mucha gente, ¿no es cierto? Por suerte a mí no me han atacado de frente, fue un asalto muy directo, pero no fue con heridas ni nada por el estilo. Y en función de eso te digo, yo me pongo a pensar qué pensaría, gracias al Café Chacra por este cafecito también rico que nos dan siempre por acá. ¿Cómo se podría imaginar un país si esto que me pasa a mí y le pasa a otras personas se multiplica por 1 millón? Bueno, lo primero que te digo es que yo creo que en mi caso personal no he sufrido ningún acto de robo, de hurto y eso, porque me he recluido mucho, ¿no? Entonces he estado como en una dinámica de ir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y con poca vida social, sobre todo nocturna. Bien, esto se puede multiplicar por millones de personas que toman esta decisión y que lo pueden hacer, además que tienen unas condiciones de privilegio con un trabajo estable y con una casa en un lugar que tenga unos indicadores que tenga unos indicadores bajos de seguridad. Pero claro, la gente que tiene que movilizarse o muy temprano o muy tarde, que tiene que tomar el transporte público y que el transporte le queda lejano por unas cuadras del hogar, pues ya se ve en otras condiciones de vulnerabilidad y eso ya es estar como expuesto de alguna manera. Entonces esa gente es la que es más violentada, la que tiene que estar en contacto, y si eso lo multiplicamos por millones, lo que tú ves es que hay mucha gente que ha decidido no salir, que no viene al negocio, que no toma el café en la calle, que no quiere dejar el carro en ningún lugar, que no quiere tomar un taxi. Eso afecta a la economía. Y una cosa que te preguntaría a propósito de la fuga de Fito, ¿por qué impacta tanto una salida, una fuga de un personaje de esa dimensión en un momento del que estamos hablando? Es decir, ¿va a asegurar más el miedo, va a asegurar más la incertidumbre? ¿Por qué este acto tan escandaloso y tan impactante puede movilizar también la inseguridad y el miedo? Porque lo que te está diciendo Fito es que yo hago lo que quiero. Yo aquí hago y deshago y yo aquí me voy cuando quiero. Y yo cambio las circunstancias, y lo que vemos es que el gobierno no ha podido como poner un pie firme sobre la condición de las cárceles, y tampoco ha podido poner en norma a Fito, y él hace lo que él quiere. Cuando estuvo en la cárcel en La Roca, pues hubo este atentado, un dron, reventó el techo y lo devolvieron a su celda original, y ahora pues hay una amenaza nueva de reubicación y él dice, pues no me gusta ahí, entonces me voy y no se sabe cuándo se va y no se identifica claramente el momento de su evasión. Claro. El punto es que la policía y los militares van por una cosa y se encuentran con la novedad de que no estaba Fito, que él se fue cuando quiere. Entonces, eso te da la idea de que las autoridades, los que son encargados de imponer el orden, no lo hacen, y que hay una deslegitimación
o se produce una deslegitimación del gobierno porque no tenemos confianza. Claro, pero Carlita, lo que tú me estás diciendo es que si Fito se puede escapar de una cárcel, ahorita que estamos conversando puede alguien venir, nos asaltan tranquilamente y no pasa nada. No va a pasar nada porque, claro, las autoridades estarán pensando en Fito, el sistema judicial está sobrecargado y las cosas no están funcionando como deberían funcionar, porque la seguridad no es solo ausencia de actos de violencia, sino el adecuado procesamiento y el adecuado cumplimiento de las condiciones que se imponen cuando alguien infringe la ley. Entonces, todo no está funcionando y lo que te está mostrando Fito es que el Estado no lo está haciendo adecuadamente. Vamos a hablar más adelante de Fito, pero también hay otra cosa. Terminábamos el año con un tremendo escándalo, los famosos WhatsApp, chats del señor Leandro Norero. Eso al menos percibía algunas personas, veía algunos comentarios que decían, bueno, ya está haciendo algo la fiscal, ya va a pasar algo con esto. ¿Crees que efectivamente fue un show mediático como algunos hemos calificado, en la medida en que, tomando en cuenta que Norero es asesinado en octubre del 2022, supuestamente, y todo esto se descubre a finales del 2023? A ver, creo que la seguridad, uno de los problemas que tiene actualmente es que tiene una dimensión política muy fuerte, más que técnica, y creo que el caso Metástasis lo que hizo es dar un golpe de efecto y como un espaldarazo al gobierno entrante, y la población dijo, bueno, no sé muy bien qué pasa, pero algo pasa y eso es bueno. Porque es muy difícil seguir el caso Metástasis. Yo, incluso que estoy todo el tiempo leyendo y viendo, pues hay muchos cabos sueltos para mí, pero la gente se queda con la sensación de que pase lo que pase, algo pasa. Y esto es bueno para la ciudadanía. Pero esta nueva acción de Fito es como un decir, bueno, no está ocurriendo todo lo que debería ocurrir, seguimos en inseguridad, Fito en la calle seguramente será más violento, estaremos más inseguros, ¿no? Claro. Más arrogante posiblemente también. Claro que sí, y entonces eso genera pues una pérdida de confianza de la ciudadanía en las autoridades, entonces es como que la ciudadanía viene con una de cal y una de arena, ¿no? Claro. Un acto de confianza, el caso Metástasis, y uno de desconfianza con lo que pasa con Fito. Porque además el 1 de enero hubo 100 muertos violentos, o sea, 100 muertes violentas en un solo día. Iniciamos el año prácticamente superando todos los récords de otros años pasados. Y si es el caso Metástasis y la detención, vamos a hablar después también de Colón Pico, obviamente no tenemos ninguna seguridad de que el cambio en la seguridad sea inmediato y además radical. Sí, además, a ver, el gobierno entra este año, porque he visto unas encuestas con un fuerte apoyo popular, ¿no? 70% incluso. Más o menos, casos, exacto. Entonces la gente, es que claro, lo que subyace detrás es también un simbolismo muy fuerte. El inicio de un nuevo año, el compromiso de cumplimiento de metas, de tener un buen ánimo. Esto me pasa a mí, pero a la población en general, que dice, bueno, voy a dejar detrás lo malo y empiezo bien. Y empiezo también con confianza en las autoridades. Claro. Y las autoridades vienen demostrando que están interesados en algunas cosas, como cambiar las condiciones de inseguridad. Y nos proponen una consulta popular y que no podemos entender el común de la gente, todos los alcances de esto, pero es una buena acción. Sí. Hay un interés del gobierno de comunicarse con la gente. Hay voluntad al menos. Exacto. Sí. Entonces esta es una lectura primera, un tanto superficial, pero es una lectura con la que está jugando el gobierno. ¿Vale? Por detrás, ¿tú qué dices? Pues este caso de Fito lo que te demuestra es que ¿para qué te plantean esta pregunta sobre si las Fuerzas Armadas deben hacer control de armas, municiones y explosivos? Si ya lo estaban haciendo, haciendo el día que encontraron que Fito había huido. Entonces por ahí no va, porque te están consultando algo que ya se hace. También te muestran que no hay ninguna pregunta de fondo, excepto la de los casinos, que abre una dimensión particular en la economía del Ecuador, pero el resto se puede hacer de otras maneras. Entonces, ¿dónde están las acciones que van a revertir las situaciones que ahora vivimos? Esta es la pregunta de fondo. Pero entonces, Carita, si uno está pensando en la seguridad al ciudadano común y corriente que está pasando ahorita por la calle, al estudiante que baja de la Universidad Católica, al que va a buscar la estación del metro, ¿de qué manera le podemos entender y al mismo tiempo recomendar que se asegure, si no está el Estado, si no está la policía, si no hay confianza en las Fuerzas Armadas, en la fuerza pública en general?
Bueno, es que es muy difícil. La percepción de inseguridad o de seguridad que juega con un elemento subjetivo bien importante. Yo creo que además lo que pasa en Quito es completamente distinto a lo que pasa en otras ciudades del país. Creo que nosotros ahora mismo estamos teniendo, como quiteños, estamos teniendo un muy buen momento con un alcalde que está preocupado, que está habilitando las UPCs, que está interesado en que la policía funcione bien y que la movilidad se mejore. Sí, ajá. ¿Ya? Entonces tenemos un metro, los quiteños estamos orgullosos del metro, lo estamos usando, estamos disfrutando la ciudad de otras maneras. Pero esto no pasa en Esmeraldas, no pasa en Guayaquil, no pasa en Durán, donde además de lo de Fito, también hemos tenido unos momentos de violencia en estas ciudades. Y entonces, claro, la percepción de seguridad varía dependiendo del contexto. También tiene mucho que ver con la gestión local. Muchas veces nos podríamos sentir muy seguros con que pongan focos y luces en nuestra parada de bus. Ajá. Esto ya sería un cambio de condiciones de vida, podría ser. Pero depende de las condiciones específicas de cada localidad, de lo que esté viviendo, eso. Pero si eso dependería de cada municipio, el gobierno queda ausente. Bueno, es que no depende solo de cada municipio, ¿no? Porque el municipio puede hacer como prevención situacional, puede mejorar determinadas condiciones, pero el equipamiento de la policía es responsabilidad del gobierno central. Claro, pero lo que digo es que si se dejamos en los municipios, el gobierno se lava las manos en la práctica. Bueno, en la práctica un poco es lo que ha estado haciendo, pero la ciudadanía también percibe las faltas del gobierno central. Cuando se fuga alias Fito, cuando dices, no funcionó la inteligencia, no funcionó el SNAI, no existe, en lo absoluto no funcionó. Nadie pudo prevenir que esto es lo que iba a pasar y entonces entendemos que el Estado o el gobierno no está funcionando articuladamente y esto no es una responsabilidad del alcalde de Quito ni del alcalde de Guayaquil. La inteligencia la maneja el gobierno central y eso es su responsabilidad. Entonces. Pero a ver, entonces, Carlita, si estamos en este panorama, iniciamos el año con la violencia que ya hemos comprobado, terminamos un año el más violento de la historia con los índices de muertes violentas más altas. ¿Cuál debería ser la expectativa de un gobernante? ¿Cuál debe ser la responsabilidad? ¿Hasta dónde su ocupación principal puede ser solamente esa? ¿Y de qué modo incluso la gestión política es la que decide todo eso? A ver, el gobierno central tiene que tener un plan y tiene que formular una política pública con metas, con indicadores. Pero dice que tiene el plan Fénix. Ya. No sé si tú lo has visto, nadie lo ha visto hasta ahora. Yo lo he visto, pero lo que yo digo es que el plan Fénix no es una política pública, es un plan de compras de tecnología para equipar a la función o a la fuerza pública, ¿no? Ya. Entonces nosotros vimos un video de 3 minutos durante la campaña que te decía que los policías iban a tener chalecos, iban a tener unos cascos, iban a tener como unos visores, que iba a haber un sistema informático también. Un sistema informático tipo ECU 911, con nuevas cámaras, con identificador facial, etcétera, etcétera. Ajá. Pero eso no es una política pública, eso es un plan de compras de tecnología. Lo necesitamos, sí. Es útil, sí, pero la tecnología sin política pública, sin unos indicadores claros, pues no funciona. Tenemos que decir a dónde vamos. Eso es lo que todavía no hay. ¿Qué vamos a hacer con esos visores o con esos identificadores faciales, con esas cámaras? ¿Qué vamos a lograr con esto? ¿Dónde los vamos a ubicar? ¿Cuáles son los puntos calientes? ¿Cuáles son los objetivos que vamos a conseguir? Eso no hay. Hay un pequeño esbozo en el plan de gobierno que se inscribió en el Consejo Nacional Electoral, el momento de la campaña, y bueno, ahí el presidente dice, vamos a dotar de presupuesto, vamos a fortalecer la función, la fuerza pública, la función judicial, vamos a trabajar con las comunidades también para mejorar la seguridad según cada localidad, que es lo que te comentaba antes, pero eso debería desagregarse, puntualizarse con números. Pero la ministra dice, por ejemplo, perdón que te interrumpa, dice que van a dotar de $200 millones para igualar los almuerzos, el rancho de los militares con los policías. ¿Cuánto ayuda eso? A ver, y peor aún, dice que va a pasar un sombrero pidiendo a la empresa privada justamente que le aporte como si fuera una especie de caridad. Yo creo que eso es justamente lo que revela la falta de una política pública. Cuando tú dices, a mí me hace falta
equipar adecuadamente a la policía o a las Fuerzas Armadas o al SNAI, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Porque no se entiende que por un lado haya condonación de deudas y por otra parte tengamos que pasar el sombrero para que nos dé la caridad justamente estas instituciones que fueron condonadas en sus deudas. Hay un contrasentido ahí y tú ves que no hay una articulación adecuada de una política y no hay tampoco objetivos claros y eso es lo que le está faltando en materia de seguridad al gobierno actual y le faltó al anterior. Claro, pero cuando decimos, a ver, no hay plan Fénix, es lo que se ha esbozado, también se explica por qué razón, o no se explica mejor dicho, que le cambia al secretario de Seguridad y después dice que va a eliminar la Secretaría de Seguridad. ¿Hasta dónde esto contribuye a lo que estamos conversando? Bueno, la Secretaría de Seguridad, recordemos que es nueva y se implementa como un sustituto del Ministerio Coordinador de la Seguridad. Es decir, primero en el 2017 se elimina el Ministerio Coordinador de la Seguridad, se entiende que no hay una coordinación entre instituciones responsables de la seguridad y bueno, el presidente Lasso dice voy a revertir esta falta de coordinación, creemos la Secretaría de Seguridad, pero el secretario de Seguridad nunca se responsabilizó de esta coordinación, era un secretario que estaba jugando más bien a ministro de gobierno, encargado de la política y nunca cumplió las funciones. Entonces si tienes una secretaría que no cumple las funciones, pues está bien deshacernos pero ¿hace falta o no hace falta una Secretaría de Seguridad? Hace falta una coordinación de todas las áreas que intervienen en la seguridad. Eso es lo que hace falta. Y si no tenemos eso, es mejor no tenerlo, ¿no? Entonces, si no cumple, como te digo, los indicadores, pues está bien deshacernos de esa instancia pública. El punto aquí es que sigue sin funcionar ninguna unidad o ninguna entidad que coordine las distintas áreas de la seguridad. Esa es una ausencia que hemos tenido desde el 2017. Claro. Es necesario crear una institucionalidad que tenga un líder y que haga seguimiento de los objetivos de la política pública. Entonces todo debería ir enlazado. Pero entonces saliéndonos de la parte institucional, ¿hasta dónde tú crees que efectivamente en la perspectiva, en las palabras que ha dado, en cortas entrevistas del presidente, tiene claro que la seguridad es como puede ser su punto de catapultarse a la 25 o de hundirse también en el 24? Yo no sé si lo tiene claro. Por una parte hay unas declaraciones como importantes, hay unos compromisos con reducir la violencia, con mejorar la seguridad, pero por otra parte no hay acciones contundentes desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, no tenemos ministro del Interior o ministra del Interior. Deberíamos ya tener una cabeza de ese ministerio que esté 24 horas al día, 7 días de la semana, pensando en cómo va a reducir los indicadores. Y eso no hay, y tenemos más bien una ministra que está encargada de dos de los puntos más conflictivos del gobierno, que son la política y la seguridad. Y cuando el que mucho abarca poco aprieta, es un dicho bastante sabio. ¿Pero tú te ves preparada para cumplir estos dos roles o uno de los dos le funciona mejor que el otro? Yo creo que el de la política le funciona mejor que el otro, porque siempre la política, que es más intuitiva, que es más, digamos, podría ser más fluida y en este caso lo está haciendo, pero el Ministerio del Interior ya es mucho más técnico. Necesitas manejar indicadores, necesitas manejar estrategias y necesitas conocer a la policía. ¿Y hay personas en el Ecuador preparadas para eso? Sí, porque claro. Tú me dirás que sí, pero te digo, la percepción es que cuando se le pregunta a alguien, dice, pero ¿quién se va a hacer cargo? Tienen miedo, pueden ser asesinados, su familia, etcétera. ¿Crees que hay condiciones como para poner una persona con la autoridad que en su momento, por ejemplo, tuvo Pepe Serrano, que hay que reconocerle como tal? No, definitivamente hay gente. No es que tenemos un populoso sector de personas capacitadas para hacerlo. No es así. Hay un grupo de personas especializadas, pero claro, el aceptar un puesto de esta naturaleza también dependerá de las condiciones y las garantías que le ofrezca el gobierno, ¿no? De las protecciones, pero también del respaldo político. Y el respaldo político viene vinculado justamente a la posibilidad de depurar a la policía, a las Fuerzas Armadas. Y ahí tocamos el punto medular, porque una de las cosas que siempre han demandado algunos actores políticos y expertos es que depurar a la policía es un costo muy alto para la policía, pero también un costo político que se tiene que jugar cualquier líder político. Claro que sí, entonces ahí es cuando no vemos una decisión clara y contundente en la seguridad. Vemos que hay unas declaraciones de intención
interesantes o no. Hay unas declaraciones con un presidente que está muy nuevo para implementar cambios de mucha profundidad, claro. Es muy nuevo, con un periodo muy corto de gobierno. Ajá. Y que se está jugando por el siguiente periodo. Entonces, ¿cuánto va a meter las manos al fuego? Eso es lo que no queda claro todavía. Claro. Hagamos la pausa, Carlita, para volver sobre lo que ha significado las últimas 48 horas en el país, no solamente por lo de Fito, que es muy importante, pero también ocurrieron otras cosas más. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en otro relato, seguimos conversando con Carla Álvarez a propósito de lo que vive el Ecuador en estos instantes. Carlita, te preguntaría, ¿quién es Fito simbólicamente en este momento para el país? Es decir, más allá de su historial delictivo, ¿cómo se constituye? ¿Podemos catalogarlo como un Chapo Guzmán, como un Pablo Escobar en el Ecuador? ¿Qué significado tiene? Bueno, es definitivamente uno de los líderes más visibles de estos grupos que se dedican a la criminalidad organizada, por ponerle un nombre. Es también, además de la figura más visible, es también quien está poniéndole las reglas al gobierno, me parece a mí, ¿no? Quien dice dónde quiere estar, por qué quiere estar ahí, en qué condiciones y quien dice cuándo se va. Esto es un poco grave, o bastante, diría yo, porque lo que está pasando es que Fito está rompiendo las reglas del juego y no está teniendo una penalidad por ello. Claro. Está diciendo, bueno, yo hago lo que quiero en este país, yo puedo hacer lo que quiero, y entonces, claro, disputa legitimidad al gobierno, le resta legitimidad y lo pone en condiciones de mostrar toda su vulnerabilidad. Pero Carlita, te hago esta pregunta porque revisando el día de hoy varios grupos de WhatsApp, incluso algunas cuentas de TikTok, encuentro que hay mensajes de aplauso para él. Algunas cuentas incluso le dicen, adelante patrón, estamos en la línea, cuente conmigo. No sé si son trolls, pero en realidad percibo como que hay incluso la gestación de un carismático líder que arrastra a sectores que a lo mejor se sienten abandonados de liderazgo. ¿Puede ser eso posible o estoy atreviéndome a decir algo procas ya? No, yo creo que, por una parte, el repliegue del Estado en determinadas zonas lo que ha hecho es que este espacio de vacío se ocupe por grupos de criminalidad, por pandillas, por grupos que compiten con el Estado. Esta gente que ha ocupado este vacío de poder ha generado vínculos con la población y esta población se ha sentido identificada, protegida, cuidada y ha respetado a estos. Remunerada en muchos casos, bien remunerada. Totalmente, y cuidada, y sobre todo cuidada, ¿vale? Entonces, claro, Fito por una parte ha llenado unos ciertos vacíos de poder o de presencia estatal, y por otra parte también ha jugado políticamente, porque si tú te pones a pensar, ¿por qué Fito sacó un corrido desde la cárcel? Porque quiere generar empatías. Claro. Y va jugando en el plano de la cultura, de la música, del entretenimiento. Tú sabes, la música es tan importante para la comunidad ecuatoriana y latinoamericana, y eso te permite generar. Pero es el mismo patrón de los corridos mexicanos, de lo que hizo en su momento Pablo Escobar. O sea, no es nuevo, pero para nosotros sí es nuevo, efectivamente. Claro, es nuevo en Ecuador, no es nuevo en el mundo criminal ni en América Latina. Y siendo no nuevo para el mundo, sino para el Ecuador, ¿qué implicaciones tiene que esta construcción cultural de un liderazgo, de un hombre valiente que se ve fuerte, sólido? ¿Qué implica eso socialmente? Bueno, primero, lo que hay que decir es que cuando nadie te cuida, que alguien lo haga genera lealtad, genera afecto, admiración. Claro, legitimidad. Además, si te cuida un hombre poderoso, que se enfrenta a la autoridad que no te ha cuidado, que te ha dejado en vulnerabilidad, pues es que te sientes identificado. Entonces hay como un patrón cultural que empieza a ser emulado o que busca ser emulado. Eso es peligroso, porque tú empiezas a sentir que puedes tener poder al margen de la ley y al margen del pacto social, y puedes tener
poder también a través del ejercicio de la violencia y de toda esta lógica criminal que está como en el lado oscuro de la ley. Pero Carlita, si tú me mencionas que juega la política, no nos olvidemos que él dio una rueda de prensa. Exacto. Los choneros han mandado mensajes. ¿Hasta dónde estas vinculaciones con la política hacen que el campo político, los actores políticos, digamos, legales, también sean cuestionados? Totalmente, eso es lo que está pasando. Entonces, claro, en el caso Metástasis no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Claro, exactamente. O sea, hay tanto Norero como algunos jueces, como algunos actores de la legalidad están tan incluso vinculados. De la prensa. Claro. Incluso de la prensa. Entonces no sabes quién es bueno, quién es malo y dónde están los buenos y dónde están los malos. Ajá. Que es bien importante que el Estado y los gobiernos marquen esa línea de hasta dónde está lo permitido y dónde está lo no permitido. Ahora en el Ecuador eso no es claro. Ya. Y eso, claro, va en desmedro de cualquier persona que quiera ejercer el poder político. Ya. Entonces. Pero a ver, Carlita, yo te hago una pregunta que más bien va en la reflexión. Norero no es Fito, o no fue Fito. Si es que está vivo, ya sabremos algún día. ¿Por qué Fito, en cambio, llena con otros valores y con otros elementos, incluso mitológicos, eso que supuestamente tenía Leandro Norero en su momento? Bueno, es que Fito ha tenido más tiempo, me parece a mí. Ha tenido más tiempo para construir su imagen, también cumple con este ideal del chico pobre, que sale como de la completa marginalidad para tener ahora como al gobierno, a todo el gobierno buscándolo. 3,000 personas buscando a uno, según el señor Roberto Zurrieta. Ya, y no solo en Ecuador va a estar buscado, sino también en Colombia, por fuerzas norteamericanas, etcétera. Entonces, claro, todo eso genera un mito, ¿no? Como se generó un mito alrededor del Chapo Guzmán, de Pablo Escobar, de Osama Bin Laden. Claro, exactamente. Entonces, es verdad. Es como, se vuelven, de alguna manera, se martirizan también estas figuras y ahí ganan su renombre. Te voy a hacer una pregunta que obviamente para muchas personas puede ser más complicada de descifrar, pero en países como Colombia, como México y ahora en Ecuador, siempre estuvo presente el aparato militar de inteligencia de los Estados Unidos y les ha vencido personajes como el Chapo Guzmán, como Pablo Escobar, y ahora parecería que le vence también Fito al poder que está en el gobierno y que también coordina con la Embajada de Estados Unidos. El problema es que, a ver, por una parte, siempre hay gente infiltrada en estos aparatos de inteligencia o en estos aparatos que persiguen a los líderes de las grandes bandas, ¿no? Entonces, por una parte hay esta infiltración, lo que les da un margen de error, una falla, bien. Pero por otra parte hay un negocio que sigue operando y que caiga quien caiga, sigas a quien sigas, va a surgir otro líder dispuesto a lucrar de esto. Entonces, resulta que esta es una persecución que no tiene fin, porque estás persiguiendo a quien lucra del negocio, no al negocio. Al negocio. No estás acabando con el negocio, sino con los dueños del negocio. Entonces ahí entras dentro de la lógica de la economía política y entiendes que si es que la lógica de la guerra contra las drogas no cambia, nada de esto va a cambiar. Y después de Fito va a aparecer otro y otro y otro y otro. Y no, esto no va a tener fin. Entonces, si es que vamos en esa línea de pensamiento, la construcción de este personaje llamado Fito no va a terminar si es que él se muere. No, para nada. Entonces, van a haber otros Fitos. Y la otra pregunta entonces, ¿quién puede consolidar el poder del negocio que está en este momento en el Ecuador si desaparecen estos líderes que aparentemente sería la única salida que le encuentran algunas personas, como decir, acabemos con Fito, acabemos con Colón Pico, acabemos con Leandro Norero y acabamos con el problema? ¿Quién va a controlar eso? Depende de los abordajes que tú tengas sobre el problema de las drogas. Hay gente que te habla sobre la legalización de las sustancias, ¿no? Hay otros que dicen, no se puede legalizar todo, hay que legalizar ciertas sustancias. Una corriente muy fuerte es la legalización del cannabis, que la vemos en Estados Unidos, en Uruguay. Bien. También hay otros países donde hay un control sobre el narcotráfico y no sobre el consumo. Y el consumo efectivamente se trata como un problema de salud pública, eso se intentó hacer aquí en el Ecuador, con algunas falencias, con algunos éxitos, pero en general se trata al consumidor como una persona que tiene
un problema, claro, y no como una persona a perseguir. Aquí hemos retrocedido y volvemos a tratar al consumidor como una persona a perseguir. También tienes que entender que el problema, hay mucha gente que explica el problema del consumo de drogas desde la lógica del capitalismo, ¿no? Que te dicen, este sistema de estar trabajando sin escapatoria, de vivir endeudada, te aboca a querer evadirte ya al consumo de sustancias. Claro. Entonces, habría que revisar también los modelos de los regímenes laborales, cuáles son los regímenes de descanso, los patrones de consumo también, los patrones de consumo, claro, exactamente, y también los niveles de vida, ¿no? Claro. Si es que tú tienes una población que está muy sumida en la marginalidad, es probable que esa población también sea muy consumidora. Se vincule al narcotráfico y también. Cuando tienes una población que está absolutamente sumida en el trabajo, casi sin escape, es probable que también empieces a ver patrones de consumo. Pero por eso es tan importante tener una institución que haga seguimiento al consumo de las drogas, claro, para entender los patrones. Y eso el Ecuador no tiene desde el 2019. Ahora, otro tema que sí ha surgido a propósito de la fuga de Fito tiene que ver con que hay gente que nos está responsabilizando a quienes dijimos no a la extradición, diciendo que si se hubiese aprobado la extradición en febrero del año pasado, ya tendríamos a Fito en los Estados Unidos. ¿Es posible eso así, pensarlo así? No, es una falta de comprensión de la figura de extradición. La figura de extradición funciona sobre la reclamación de un personaje que ha afectado a los intereses o ha vulnerado la ley en el país que claro, lo Fito demanda, no eres ¿no? el caso. No, claro, Fito, nadie ha estado pidiendo que Fito sea llevado a otro país. Sí, pero entonces, tú debes haber visto que en los mensajes de sí, Twitter ya hay ese mensaje de que ustedes que no aprobaron la extradición. Ya, sí, y al parecer la extradición va a volverse a incluir dentro de las preguntas de la consulta, porque hay unas preguntas que todavía falta o el gobierno va a enviar a la Corte Constitucional. Parece que se va a incluir nuevamente, pero bueno, si nadie pide a Fito, él se va a quedar aquí. Claro, claro. Entonces claro, hay una mala comprensión. Ahora, ¿tú crees que efectivamente personajes como Fito se han ido construyendo también desde la falta de eficacia del gobierno? ¿No va en ese camino el señor Colón Pico al que le están construyendo como un mártir de este sistema que le persigue y que le coloca en una situación de haber sido el responsable de la muerte de Fernando Villavicencio y ahora del intento de asesinato a la señora fiscal? Sí, mira, lo de Fernando Villavicencio está muy enredado todavía. Creo que hay muchos puntos sobre los que no hay claridad, ¿no? Sobre por qué no funcionó adecuadamente el círculo de protección, por qué no contaba con las protecciones adecuadas para proteger su vida, por qué no se revisó inmediatamente su celular, por qué hay tanta gente que se opone a la revisión. Todo eso entorpece de tal manera el caso que es posible que Colón Pico sea como un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio y sin querer defenderlo. Yo no quiero defender a nadie, no es de mi interés, no tengo ninguna relación, pero lo que dices es, bueno, hay tantas cosas oscuras que tanta claridad sobre Colón Pico se hace extraña. Claro. Creo que es necesario que las investigaciones de fiscalía sean más contundentes, sean claras, que la fiscalía sea menos politizada. Que juegue menos a la política, ¿no? Exactamente. Por último, sí. A la final tenemos que entender que la fiscalía, por más que tenga algunos casos emblemáticos que están a su haber, ha tenido un deficiente papel en la investigación de toda la criminalidad que está ocurriendo en el país. Vemos que tiene un rol político y es necesario ir depurando, ¿no? Fortaleciendo a la fiscalía y que la cabeza se aleje del juego político en el que está metida hoy por hoy, porque no podemos negar que la fiscalía tiene un rol político. Ahora, hay actores y hay expertos que han dicho que tanto Colón Pico como Fito, como otros, no son precisamente los dueños del negocio, que la mafia albanesa es la fuerte, el aparato delictivo, delincuencial mucho más fuerte y que detrás de eso están intereses muy poderosos. ¿Hasta dónde es cierto esto? Bueno, definitivamente el negocio de la droga es un error pensarlo como local. Ya. Es decir, si por el Ecuador pasa la droga para ser exportada a otros países, pues es que somos solo un eslabón de una gran cadena de negocio que es muy millonaria. Dentro de esto estará la mafia albanesa. Sí, es por los datos que muestran los informes internacionales, es posible decirte que sí, que la mafia albanesa es la que coloca la droga en distintos puertos y en distintas ciudades en Europa.
Ahora, también hay otro actor que es muy relevante dentro de esto y que es la banca. El sistema financiero en general. Exactamente. Porque puede ser la banca, las cooperativas, los chulqueros. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, Fito es se ocupa solo de una parte, o Alias Junior, o el que sea, solo se ocupan de una parte de este negocio. La otra parte se ocupa de blanquear los capitales, la otra de colocar cerca de los consumidores, y sí hay muchos actores. Entonces, poner toda la culpabilidad sobre un solo actor es un error en un negocio que es transnacional, que es multimillonario, que afecta a tantas personas y que tantos otros se encargan de ocultar. Hay que mirarlo como una red más que como la responsabilidad de una sola persona. Por ejemplo, una de las cosas que llamaba la atención del gobierno del señor Guillermo Lasso era que la UAFE no ejecutó su presupuesto y no tuvo la solidez institucional para trabajar en la investigación, porque hay muchas cuentas que uno no sabe, o personas que tienen cuentas que uno no sabe de dónde apareció tanta plata. Es que si tú miras, la UAFE es una entidad muy chiquitita dentro de todo el aparato estatal. Es chiquita y con poco financiamiento. Cuando nosotros tenemos que entender que solo en el Ecuador se lavan 3.500 millones de dólares, poniéndote una cifra a la baja. Claro. ¿Qué puede hacer una unidad con 80 millones de dólares, más o menos, frente a un monstruo de negocio que maneja tanto dinero? Tú tienes que equipar adecuadamente, darle tecnología, darle el capital humano que se encargue de hacer el seguimiento y también darle un respaldo político, ¿no? Entonces, si tienes es como el ratón persiguiendo al gato, una cosa muy pequeñita frente a un monstruo con muchos intereses. Ya, pero entonces, para ir cerrando con este tema, si todo este aparataje que está, digamos, débil, diluido o desperdiciado, incluso en términos institucionales, ¿cómo la sociedad civil puede engarzarse a la disputa de este terreno? La academia, los medios de comunicación, los partidos políticos. ¿Crees que incluso medios, partidos, sociedad civil y academia se han replegado frente a tanto nivel de violencia? Bueno, yo creo que sí. Yo tengo algunos colegas y en algún momento yo también lo he pensado, de que dicen... ya no quiero quiero hablar más. Siento que mi familia está muy alerta, mi familia me pide que no hable y pues la gente no está replegándose un poco. En otros momentos se envalentonan y dicen, no, pero es que tengo que denunciarlo, están pasando cosas que tengo que demostrarlo, y pienso que eso pasa igual con los medios de comunicación, que hay periodistas que quieren mirar a otro lado y después se envalentonan bien. El punto es que mientras no haya una voluntad política, estas voces caerán en saco roto o serán arar en el mar, porque todas estas denuncias deberían tener un sentido, ¿no? Un sentido que permitan a los tomadores de decisiones o informarse o ganar unas perspectivas diferentes o readecuar o reacomodar sus acciones, y eso no está pasando, ¿no? Pero Carlita, te digo esto porque, por ejemplo, hay estudios, he visto trabajos de investigación tuyos, de otras personas más, que evito los nombres además por lo que estamos conversando, pero parece que quedan flotando, quedan ahí. O sea, Fernando Carrión, por ejemplo, anuncia que va a sacar un libro, uno dice, qué bien, va a sacar un libro, y uno se pregunta al mismo tiempo, ¿de qué sirve que investigue, que ponga los libros, si quienes toman las decisiones ni siquiera los leen? Sí, claro que sí, es verdad. A veces los académicos sentimos que los trabajos que hacemos pues son leídos tal vez por un selecto grupo de colegas que no son los tomadores de decisiones. Para conversar entre nosotros mismos. Sí, y es como morderse la cola, casi. Claro, los tomadores de decisión deberían leer más, consultar más con gente que tiene perspectivas diferentes. El problema es que como todo el tiempo estamos en la disputa de poder, te interesa más ganar votantes que tomar decisiones adecuadas. Entonces, eso es por un lado. Por otra parte, creo que la sociedad ecuatoriana está siempre en la autocomplacencia, le gusta poco la autocrítica, y eso no nos hace mejorar, y la academia está para cuestionarte y los medios de comunicación para poner el dedo en la llaga. Entonces, mientras no cambiemos esta lógica de que la autocomplacencia no es saludable, pues seguiremos cometiendo los mismos errores y caeremos en este síndrome del rey desnudo, ¿no? Como en el cuento de Andersen. Ya, pero entonces verás, ahí hay dos cosas que también quisiera comentar contigo y más bien reflexionar. La una, si es que la sociedad está atemorizada,
Lo otro es que comienzan a surgir unos negocios del temor. La seguridad, vemos las rejas en las vallas, en los hogares, en las casas. Entonces alguien está ganando plata con esto. Por supuesto. Y eso es otra de las cosas que se puede enlazar con el inicio de la pregunta, ¿no? Ajá. ¿Cómo afecta la inseguridad, ya no solo en el nivel personal, sino a millones y millones de personas? Pues claro, estas millones y millones de personas cambian la chapa de la casa, ponen cámaras. Dependiendo de sus posibilidades, ponen cercos eléctricos, ponen rejas y ponen guardias. Y atrás de todo esto hay negocios millonarios, ¿no? Por una parte, aquellos que se dedican a hacer las rejas, ¿no? Los cerrajeros. Pero por otra parte, estas empresas de seguridad que te ofrecen una protección sin fin, ¿no? Claro. Desde monitoreo y guardianía y vigilancia 24 horas hasta seguimiento y protección. Y todo esto creció la industria de autos blindados en el Ecuador, por ejemplo. Por supuesto. Y mira que ya en la década de los 2010 más o menos, el Ecuador era el país con la mayor cantidad de guardias de seguridad armados de toda América Latina. Sí. Esto, claro, esto va a seguir creciendo porque el negocio de la inseguridad es un negocio sin fin. Claro. Sin fin. Nunca terminas de sentirte completamente seguro. Porque... No, pero te digo, por ejemplo, a mí me saltan, entonces lo que tengo que hacer es reforzar el carro, tengo que cambiar la computadora, tengo que implementar unos sistemas de seguridad y eso al final cuesta y alguien gana plata con eso. Claro, y pagar el parqueadero y solo ir a determinados sitios. Eventos. Y es preferible tener el rastreo en tu auto porque si te lo roban, y así, es como... De repente es una lógica sin fin y hay unas empresas que están dispuestas a ganar de tu vulnerabilidad y estas son las que también alimentan los discursos de inseguridad y son las que promueven las percepciones de inseguridad. Claro, Carlita, para cerrar entonces, ahí te hago una pregunta. ¿Qué pedagogía le deja al país este 2023 y el inicio del 2024? Hagamos de cuenta que estamos en el 2030. Si tú te puedes hablar desde el 2030 para acá, ¿cuál es la pedagogía política, histórica que nos dejan estos meses que hemos vivido? A ver, creo que una de las enseñanzas más fuertes, más negativas y más tóxicas es que no se puede confiar. Que no se puede confiar en las personas, en los miembros de la sociedad. Entonces, para la primera década de los 2000, América Latina era uno de los continentes o de las regiones con menor confianza interpersonal. Sí. ¿Eso qué significa? Que no quiero dejar el celular aquí mientras voy al baño y... No puedes dejar ni la mochila, ni la cartera ni la aquí. Mochila, claro. Ni el carro, ni dejo la puerta abierta de la casa. Pero si hago un contrato para venderte mi auto, no confío en ti. Quiero ver el dinero contante, contante y sonante. No confío en ti para venderte la casa. No vendo mi auto. No pongo un anuncio para vender el auto, sino que lo pongo en una intermediaria porque no quiero tener contacto con gente que pueda afectarme. Todo eso destruye y corroe la economía, pero también el tejido social. Claro. Entonces, lo que hay que construir son sociedades con tejidos sociales fuertes. ¿Para qué? Para eliminarnos estos gastos y estos costos de la inseguridad. También porque la confianza permite que fluyan las relaciones y permite que fluyan las decisiones, que fluya la economía y que también habitemos las ciudades y los espacios desde otros puntos de vista. ¿Y no será que también la pedagogía que deja todo esto es no haber tomado decisiones adecuadas en las urnas? Yo creería que eso es como, va un poco más allá. Creería que hay que tener una reflexión muy seria, que los medios de comunicación pueden ayudar en eso. No hacemos autoevaluaciones siempre. Ya podríamos haber tenido una pedagogía en otras elecciones y no lo hemos hecho. Pero, por ejemplo, digo solamente para cerrar, uno se pregunta, siempre le echan la culpa a la asamblea que no hace leyes, que el gobierno, pero al mismo tiempo uno dice, pero esa asamblea y ese gobierno lo eligieron ustedes, los que votaron por ellos, y son más o menos lo que está pasando en Argentina en este momento. A Milei lo eligieron, estaban felices y prácticamente a 15 días, 20 días están como arrepentidos todo el mundo. Sí, pero yo creo que la gente, o sea, la pedagogía es como la falta de confianza en el sistema político, ¿no? La gente cada vez se desencanta más, y de eso hay gente también que está lucrando, ¿no? Y que hay gente que pesca río revuelto, pero no hay evaluaciones críticas de
quién lo hizo mejor, cuándo lo hizo mejor, en qué condiciones y por qué lo hizo mejor y por qué sería una buena opción. Esas evaluaciones creo que no están circulando en la sociedad. Creo que hay que enfatizar un poco en estas evaluaciones de lo que yo le llamaría la política pública. Y bueno, hay muchas cosas por hacer. Mientras tanto, la gente sigue preocupada más de cómo protegerse, de cómo evaluar al político. Y te voy a hacer una pregunta final, eso sí, ahora, porque me están señalando que se acabó la entrevista. Si todo esto está pasando, ¿no será que la misma democracia está en disputa y está en juego? Yo creo que sí, las formas de democracia están cambiando. No tengo toda la claridad de cuáles son los cambios. Creo que la securitización o la politización de la seguridad están cambiando nuestras formas de participar y de habitar los espacios. Exacto. Incluso. Entonces, creo que esto es materia de una reflexión académica desde los estudios de la seguridad, de la política, etcétera, porque estas formas de inseguridad están permitiendo el retorno de los autoritarismos. Estamos hipotecando nuestras libertades, a veces a nombre de la libertad misma, a veces a nombre de la seguridad, pero estamos hipotecando nuestras libertades y también nuestros bienestares y nuestros derechos. Sí. Gracias, Carlita. Siempre será un gusto conversar contigo. Gracias a ti por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta charla que, a propósito de lo ocurrido en el Ecuador en las últimas quizás 72 horas, nos pone en alerta de lo que podríamos vivir a lo largo del año 2024. No quisiéramos hablar de estas cosas, pero ahí nos ponen a hablar de seguridad cuando podríamos hablar tranquilamente de otras cosas. Un abrazo para todos, que la pasen bien. Chao, chao.